Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. We continue our journey through the book of Acts, Continuamos con nuestra aventura en el libro de los Hechos. and tonight we will continue in chapter 7. Hoy continuamos en el capítulo 7. We had just read in chapter 6 how they appointed the seven leaders to serve tables. Vimos en el capítulo 6 cómo fueron señalados los 7 siervos que iban a servir las mesas. And then accusations came against one of them named Stephen, Y acusaciones surgieron en contra de Esteban, not because he was one of the seven deacons, no porque él era uno de los 7 diáconos, but because he was full of faith and power. sino porque él estaba lleno de fe y poder. This is a biblical pattern that we see, especially through the book of Acts. Este es un patrón bíblico que lo vamos a ver a través de todo el libro de los Hechos. Whenever any man or any woman is full of faith and power, Cualquier mujer o cualquier hombre que estuviera lleno de fe y de poder is persecuted in his generation. fue perseguido en su generación. That's a good clue whether or not you're doing the will of God. Eso es una buena pista para saber si está o no haciendo la voluntad de Dios. It's not easy to be a Christian in today's culture. No es fácil ser cristiano en esta cultura. But Stephen was persecuted because of his faith and the power of God in his life. Y Esteban fue perseguido por su fe y el poder que había en su vida. When he was arrested, Cuando él fue arrestado, they allowed him to speak up and defend himself. le permitieron hablar y defenderse. And that's what begins chapter 7 and verse 1. Y ahí es que empieza el capítulo 7, versículo 1. This is Stephen's explanation to these Jewish leaders. Esta es la explicación que dio Esteban a estos Let's líderes. say a word of prayer. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. As we open your word, we pray that you open our hearts. Así como abrimos tu palabra, te pedimos que tú abras nuestros corazones. Help us learn your purposes Ayúdanos a entender tus propósitos and help us live our lives in a way that's pleasing to you. y ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen and Amén y amen. amén. So in chapter 7, here begins the sermon or the defense of Stephen before the high priest and all the other Jews. Aquí en el capítulo 7 empieza entonces la defensa de Esteban en frente de los sumos sacerdotes y judíos. In verse 1 it says, Then the high priest said, Are these things so? They accused him falsely of many things. Entonces aquí en el capítulo 1 el sumo sacerdote hace esta pregunta y dijo, ¿es esto así? And then the focus came upon Stephen. In other words, he got the microphone at that moment. Entonces, después de esta pregunta, el enfoque se virtió hacia Esteban, como que le dieron el micrófono. And never give a microphone to a preacher, Nunca le den el micrófono a un predicador, because you never know when he's going to stop. porque no saben cuánto va a parar. And this is beautiful how he expresses God's purpose. Y es precioso cómo él expresa el propósito de Dios. And I don't want to skip it because it's the Jewish history Y no quiero brincarme esto porque es la historia judía from the perspective of a convert from Judaism. de un convertido del judaísmo. And now he's a Christian. He wants his people to get saved. Y ahora él es cristiano y quiere que su gente se salve. So he's going to review Jewish history Entonces él va a hacer un repaso de la historia judía from a Christian perspective, desde una perspectiva cristiana, helping them understand why these things happened, ayudándoles a ello a entender por qué estas cosas sucedieron, with a desire to give them revelation so that they will come to Christ. con el deseo de que ellos obtengan revelación para que puedan venir a Cristo. So in verse 2, he begins his sermon Entonces en el versículo 2, él empieza su sermón or Bible study o su estudio bíblico or his review of Jewish history, o su repaso de historia judía, which is good for us to review as well. que es bueno hasta para nosotros que lo repasemos. Tell the person next to you, this is good for you. Dígale al que está a su lado, esto está bueno para ti. We're going to review what happened in the Old Testament. Vamos a darle un repaso a lo que sucedió en el Antiguo Testamento. And verse 2 says, And he said to them, Brethren and fathers, listen, the God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia before he dwelt in Haran. El versículo 2 dice, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán.
And he said to him, get out of your country and from your relatives and come to a land that I will show you. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Then he came out of the land of the Chaldeans and dwelt in Haran, and from there, when his father was dead, he moved him to this land in which you now dwell. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. And God gave him no inheritance in it, not even enough to set his foot on. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie. But even when Abraham had no child, he promised to give it to him for possession and to his descendants after him. Pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando a él aún no tenía hijo. And we have a lot to say about what this means, Tenemos mucho que decir de lo que esto significa. but in summary, En resumen, God promised a land to Abraham, Dios le prometió una tierra a Abraham, a promised land. una tierra prometida, And he took him to the land of promise, y él le llevó a la tierra prometida a la tierra de la promesa. o a la tierra de la promesa. And the Bible is trying to make a distinction here, La Biblia está haciendo una distinción aquí, that there's two separate places. que hay dos lugares separados. The one place that God showed Abraham in the spirit, El lugar que Dios le mostró a Abraham en el Espíritu, which is the same place that he has shown us. Amen? que es el mismo lugar que Él nos ha enseñado a nosotros, Which is not a geographic place, que no es un lugar geográfico, but then he took him to a geographic place, pero también le llevó a un lugar geográfico. but didn't give him an inheritance, Pero entonces no le dio una herencia, because that's not what he showed Abraham. porque eso no fue lo que Él le mostró a Abraham, But he gave it to Abraham's son and his descendants. pero se lo dio a los hijos de Abraham y a su descendencia. One day we'll talk more deeper about this subject. Un día vamos a hablar más profundamente de este tema. So even though he came to the promised land, A pesar de que Él vino a la tierra que se le había prometido, there was no inheritance there. no había ninguna herencia ahí. And we'll continue reading here. Vamos a continuar leyendo. But in verse 6, but God spoke in this way, that his descendants would dwell in a foreign land, and that they would bring them into bondage and oppress them 400 years. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. This is talking about later when they will be taken to Egypt. Esto está hablando de más tarde cuando fueron llevados a Egipto. And the nation to whom they will be in bondage, I will judge, said God, and after that they shall come out and serve me in this place. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Now, Stephen is telling them all this history. Entonces Esteban le está haciendo un recuento de toda esta historia. You know, back then there were no movies, En aquel tiempo no habían películas, there was no YouTube, no había YouTube, there was no entertainment. no había ningún tipo de He had a entretenimiento. room full of people, Él tenía una habitación llena de and gente he's telling them a story. y le está dando una historia. So I imagine they were enjoying this presentation. Entonces me imagino que ellos sí estaban disfrutando de esta presentación. We know that Stephen was an anointed storyteller. Sabemos que Esteban era un historiador o que contaba la historia con unción. The Holy Spirit was in him. El Espíritu Santo estaba en él. And so he was capturing their hearts Él estaba capturando los corazones and reviewing their history. y dándole un repaso de su propia historia. Let's keep going. Seguimos. Verse 8, and then he gave him the covenant of circumcision, and so Abraham begot Isaac and circumcised him on the 8th day, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat the 12 patriarchs. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y a Jacob a los 12 patriarcas. We're not going to go into it, but we know that this is not the true circumcision. No vamos a detallar esto, pero reconocemos que esta no es la verdadera circuncisión.
Now that we have the Holy Spirit, ahora que tenemos al Espíritu Santo, we see that this was just a symbol. podemos ver que esto era simplemente simbólico. He's reviewing all these things, Él está repasando todas estas cosas reminding them. y recordándoles. Verse 9. En el versículo 9, And the patriarchs, becoming envious, sold Joseph into Egypt, but God was with him. los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. And delivered him out of all his troubles, and gave him favor and wisdom in the presence of the Pharaoh, the king of Egypt, and he made him governor over Egypt and all his house. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. God delivered him out of all his troubles. El Señor le liberó de todas sus tribulaciones. Somebody said, if you're going through hell, Algunos dicen, si estás pasando por el infierno, por un infierno, infierno. don't stop. no te pares, Keep going through. sigue caminando, Don't stop there. no te pares ahí. And so when Joseph was going through all his trouble, Cuando José estaba pasando por todas sus we tribulaciones, know the story. He trusted God. conocemos la historia, él confió en And Dios. so we see how God delivered him out of all his troubles. Y así entonces vemos cómo Dios lo libró de todas sus Even tribulaciones. the people that God loves the most, Aún la gente que Dios ama más, God will allow them to go through troubles. Dios le permite pasar por tribulaciones. And if we're faithful, Y somos fieles. if we trust God, Y si confiamos en Dios, God will deliver us Dios nos librará out of all of our troubles. de todas nuestras How many tribulaciones. say amen to that? ¿Cuántos dicen amén? Not some of them. No algunas. He will deliver us from all of our Él nos troubles. librará de todas nuestras tribulaciones. But we will go through tribulation. Pero vamos a pasar por tribulaciones. Even Jesus said, fear not, in the world you will have tribulations. Aún Jesús dijo, no teman, en este mundo tendrán aflicción, But don't be afraid, pero no teman, because I have overcome the world. porque yo he vencido al mundo. No matter what your world looks like, No importa cómo se vea tu mundo, there's somebody more powerful than the world. hay alguien más poderoso que el mundo. Let's keep reading. Sigamos leyendo. Verse 11. 11. Now a famine and great trouble came over all the land of Egypt and Canaan, and our fathers found no sustenance. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. But when Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent out our fathers first. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. And the second time, Joseph was made known to his brothers, and Joseph's family became known to the Pharaoh. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Then Joseph sent and called his father Jacob and all his relatives to him, 75 people. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. So Jacob went down to Egypt, and he died, and he and our fathers. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. And they were carried back to Shechem and laid him in the tomb that Abraham bought for a sum of money from the sons of Hamor, the father of Shechem. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. But when the time of the promise drew near, which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt till another king arose who did not know Joseph. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. So they disobeyed God, Ellos desobedecieron a Dios and they left the land that God gave them, y ellos se retiraron de la tierra que Dios les dio and now they become slaves in Egypt. y ahora se convierten en esclavos en Egipto. Many times
escaping a difficult situation, Muchas veces tratar de escapar de una situación difícil, we fall into more difficult entonces situation. nos metemos en una situación aún más difícil. Instead of trusting God, En vez de confiar en if Dios, God brought us here, si Dios nos trajo hasta He aquí, will sustain us here. Él nos va a dar sustento aquí. They left and went to Egypt looking for help. Ellos salieron y fueron a Egipto buscando ayuda And we know what happened. y sabemos lo que sucedió. Another king arose. Otro rey se levantó. It says, "This man dealt treacherously with our people and oppressed our forefathers, making them expose their babies so that they might not live." Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. So they had no food in the promised land, Entonces no tenían comida en la tierra prometida, but it was only temporary pero era temporalmente, because it was the land that flowed with milk and honey. porque era la tierra que fluía con leche y miel. So in that short period of time with no food, Entonces en ese pequeño periodo sin comida, they went to Egypt, ellos se fueron a Egipto and now the whole nation would become slaves. y ahora toda la nación se convirtió en esclavos. It's better to be in the will of God, Es mejor estar en la voluntad de Dios, suffering, sufriendo, than live out of the will of God que vivir fuera de la voluntad de Dios and be a slave. y ser esclavos. And that's what happened to Y them. eso fue lo que les sucedió a ellos. Verse 20. 20. At this time Moses was born and was well pleasing to God, and he was brought up in his father's house for 3 months. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. But when he was set out, the Pharaoh's daughter took him away and brought him up as her own son. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in words and deeds. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. They were preparing him to be a future Pharaoh, Lo estaban preparando para ser el faraón futuro, a future king of un Egypt. futuro rey de Egipto. Many times God saves somebody Muchas veces Dios salva a alguien after they went through the preparation. después que pasan por la preparación. And a lot of the things that you learned in the world, Y muchas de las cosas que usted aprende en el mundo, God will use for his glory when we come to serve him. Dios usa para su gloria cuando venimos a servirle a Él. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? God wants to turn that for his purpose. Dios quiere convertir eso para su propósito. And that's what he was doing, allowing to be done with Moses. Y eso era lo que él estaba permitiendo que sucediera con Moisés. Verse 23. Versículo 23. When he was 40 years old, it came to his heart to visit his brethren, the children of Israel. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Somehow he discovered that he was Jewish. De alguna manera él descubrió que él era judío. Maybe his mother told him, Tal vez su mamá le dijo. "Hey Moses, you're adopted. Le dijo, mira, Moisés, tú eres adoptado. You're Hebrew. Tú eres hebreo. You're not really Egyptian. Tú verdaderamente no eres But when egipcio. you were a baby, I raised you, and you're my son." Cuando tú eras bebé, yo te crié y tú eres mi hijo. So he began to see the Hebrews Entonces él empezó a mirar a los hebreos as his people. como su pueblo. And then something happened. Entonces sucedió algo. Verse 24, seeing one of them suffer wrong, he defended and avenged him who was oppressed and struck down the Egyptian. En el versículo 24, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hirieron al egipcio, vengó al oprimido. So there was an Egyptian that was being abusive to a Hebrew, and Moses struck the Egyptian. Era un egipcio que estaba oprimiendo a un hebreo y Moisés le pegó o le dio al egipcio. Or some people say he killed him. Muchos dicen que lo mató. That's what it means, struck down. Eso es lo que significa oprimirle Hiriendo al Egipto. o hiriendo al Egipto. And verse 25, and this is why he did it, for he supposed that his own brethren would have understood that God would deliver them by his hand, but they did not understand. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así.
Have you ever helped somebody ¿Alguna vez ha ayudado a alguien and they didn't understand y no entendieron and they turn around and attack you? y se voltean y entonces te atacan? This is what happened to Moses. Eso fue lo que le sucedió a Moisés. It says he, in verse 26. 26, and the next day he appeared to two of them as they were fighting, two Hebrews, and tried to reconcile them, saying, Men, aren't you brethren? Why do you wrong one another? Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Moses was being prepared by God to be a pastor. Moisés estaba siendo preparado por Dios para ser pastor. He saw one person abusing another and he defended the innocent one. Él vio a una persona abusar de la otra y defendió al inocente. Now he sees two brethren, two Hebrews fighting, and he was trying to bring peace. Ahora él ve dos hermanos hebreos peleando y está tratando de que se pongan en paz. He was trying to just help the people that he came from. Él solamente estaba tratando de ayudar al pueblo del cual él salió. If they only understood Si ellos solo hubiesen entendido that he was the second most powerful man in Egypt, que él era el segundo hombre más poderoso de Egipto, and they would just listen to him, y si lo hubiesen escuchado, he could deliver them from slavery. él lo hubiese podido librar de la esclavitud. He could help his own people. Él podía ayudar a su pueblo, But many people are short-sighted. pero muchos no tienen visión. They see somebody with authority Ven a alguien con autoridad and they resent it, y lo que tienen es or they resentimiento rebel against it, o se rebelan en contra de or la they don't autoridad. see how God can use that person. O no pueden ver cómo el Señor puede usar a esa persona, Like we were saying on Sunday, como decíamos el domingo. Jesus went to Nazareth and he couldn't do many miracles. Jesús fue a Nazaret y no pudo hacer muchos So milagros. Moses was going through all this, Moisés estaba pasando por todas estas and in cosas. verse 28, En el well, versículo verse 28, 27, en el 27, but he who did this, but entonces he el who que did, maltrataba a su prójimo, he who did his neighbor wrong pushed him away, saying, Who made you a ruler and a judge over us? el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿qué te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? This is typical when you're in leadership. Esto es típico cuando estás en liderazgo. Who do you think you are? ¿Quién te crees que eres? Who gave you the right to tell me who's wrong and what I have to do? ¿Quién te dio a ti el derecho de decirme a mí lo que está bien o lo que está mal? In verse 28, he said, Do you want to kill me as you did the Egyptian yesterday? En el 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Oh, now we find out that he killed the Egyptian. Entonces aquí nos damos cuenta que sí mató al egipcio. And all the Hebrews knew, Y todos los hebreos sabían, this son of the Pharaoh, this Moses guy, killed an Egyptian. este Moisés, hijo de Faraón, mató a un egipcio. And Moses knew that he was in trouble. Y Moisés entendió que él tenía problemas. He didn't know that the Egyptian had died. Él no sabía que el egipcio había muerto. And now he knew he was in trouble with his father. Ahora él sabía o entendió que tenía problemas con su padre. And the very people that he was trying to help, Y la misma gente que él estaba tratando de ayudar, they were against him too. también estaban en contra de él. So his reaction, it says in verse 29, he fled and became a dweller in the land of Midian, where he had two sons. Y su reacción fue, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró dos hijos. He went to live with the Midianites Se fue a vivir con los medianitas for 40 years. por 40 años. Verse 30, Versículo 30. when 40 years had passed, Pasados 40 años, an angel of the Lord appeared to him in a flame of fire in a bush in the wilderness of Mount Sinai. un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Wait a minute. Esperen, I thought God had appeared to him. yo pensaba que era Dios que se le había aparecido. I thought God spoke to him. Yo creía que Dios le había hablado. The Bible says it was an angel. La Biblia dice que fue un ángel. When Moses saw it, he marveled at the sight, and as he drew near to observe, the voice of the Lord came to him. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, He heard a voice, vino a él la voz del Señor. and the voice said, I am the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob.
And Moses trembled and dared not look. Y esto dijo la voz: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. So he saw a burning bush Entonces él vio una zarza ardiendo with an angel, con un ángel and then he heard the voice of God. y luego escuchó la voz de Dios. Verse 33, then the Lord said to him, take the sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. 33. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Wherever God is, that is holy ground. Donde quiera que Dios esté, eso es tierra santa. Wherever the presence of God is, Donde quiera que esté la presencia de Dios, that place is holy ground. ese lugar es tierra santa. I heard a pastor say last night, Yo escuché a un pastor decir anoche: God is in me, Dios está en mí. and so wherever I step, Donde quiera que yo camine, God is stepping, Dios está caminando, and that place is holy ground. y ese lugar es tierra And santa. I say, Y wow, yo dije: wow. I'm not sure if that's theologically correct. Yo no sé si eso está teológicamente correcto, And it kind of brought the fear of God to my life. y me vino el temor de Dios a mi vida. How can you say that ¿Cómo puedes with decir so much eso boldness? con tanto atrevimiento? But if God is there, Pero si Dios está ahí, it is holy ground. es tierra I santa. believe when we gather as a church, Cu- the presence of God is there. Yo creo firmemente que cuando nos reunimos como iglesia, la presencia de Dios está ahí. And it's a place of reverence. Y es un lugar de reverencia. The fear of God should touch our hearts. El temor del Señor debe tocar nuestro corazón. This is the house of God. Esta es la casa de Dios. I remember when I was a little boy Recuerdo cuando era un niño, growing up in the Catholic Church, creciendo en la iglesia católica, there was so much religiosity. había tanta religiosidad, Everything was reverence. todo era reverencia. The holy water when you came in, El agua santa cuando uno entra, you had to kneel and do the sign of the cross every time you went from one side of the church to the other. tienes que arrodillarte y hacer la señal de la cruz cada vez que pasa de un lugar a otro. You had to stand, sit, Se tienen sit, que parar, sentar, parar, sentar, parar, sentar. kneel, stand. Arrodillarte, pararte, sentarte, It was pararte. so religious. Era tanta It religiosidad. was overkill Estaba exagerado. that when we get saved and we start going to a Christian church, Que cuando somos salvos y vamos a la iglesia cristiana, we say, oh, thank God, I got rid of all that religion. le damos gracias a Dios que nos podemos librar de toda esa religiosidad. And we treat the things of God with irreverence. Entonces tratamos las cosas de Dios con irreverencia. And I try to always teach my children, Siempre le enseño a mis hijos, the house of God is the house of God. la casa de Dios es la casa de Dios. We cannot treat the house of God like we treat our own house. No podemos tratar la casa de Dios como tratamos nuestra casa propia. And my children loved going to church. Mis hijos le adoran ir a la casa de Dios. And when they were little, they went to Sunday school. Y cuando eran pequeños iban a la escuela dominical, And they would do plays and dramas. hacían obras y dramas, But we never forgot that we were in the house of God. pero no nos olvidábamos que estábamos en la casa de And Dios. so during the worship, they would sit down next to us, Entonces durante la adoración se sentaban junto con nosotros and they had to pay attention. y tenían que prestar atención. We would not let them go to the bathroom and go drink water. No les dejábamos ir al baño o ir a beber agua. But sometimes I have seen adults Pero yo he visto adultos after the service después del servicio take their shoes off que se quitan los zapatos and lay down on the chairs y se acuestan en las because sillas most people had left porque ya se han ido and put their smelly feet on the chairs. y ponen sus pies hediondos en las sillas. And I would look at that and it would shock me. Y yo veía eso y eso me espanta. And that's the balance that we have to find in our life. Y ese es el balance que debemos tener en nuestras vidas. The freedom that we enjoy in Christ, La libertad que nosotros disfrutamos en Cristo, but to not lose the fear of God and the reverence to God. pero no perder el temor al Señor y la reverencia al I Señor. never want to say, wherever I stand, that's holy ground. Yo no quiero decir que donde quiera que yo me paro, esto es tierra santa, But this is the house of God. pero esta es la casa del Señor.
And so we have to bring some reverence. y tenemos que traer algo de reverencia. And God made sure Moses knew that. Y Dios se aseguró que Moisés entendiera esto. I know you're the son of the king, Yo sé que tú eres el hijo del rey and everybody bows to you, y yo sé que todos se inclinan hacia ti, but I'm here now. pero yo soy el que estoy aquí ahora. Take your sandals off. Quítate el calzado de tus pies, This is holy ground. porque esto es tierra santa. Wow. Wow. Verse 34. Versículo 34. God told him, I have surely seen the oppression of my people in Egypt, and I have heard their groaning, and have come down to deliver them. And now come, I will send you to Egypt. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. God is preparing him for mission Dios lo está preparando para una misión at the age of 80 years old. a la edad de 80 años. So maybe if God will use me when I'm 80, Tal vez Dios me use cuando yo tenga 80, but there's no retirement in the kingdom of God. pero no hay retiro en el reino de Dios. This Moses was now 80 years old, Este Moisés ya tenía 80 años and he's getting ready for the adventure of his life. y está preparándose para la aventura de su vida. And now Stephen says, Y ahora Esteban dice, remember, this is Stephen that's telling the story. recuerden que esto es Esteban contando la historia. I know you're seeing a movie in front of you, Yo sé que ustedes están viendo como una película enfrente de ustedes, but this is Stephen who's standing there pero esto es Esteban que está parado aquí knowing that they could kill him. sabiendo que los pueden matar. And he's telling this story, Y él está diciendo, contando esta historia, probably thinking that if just one of them y probablemente pensando que si siquiera uno understands the revelation, entendiera la revelación, my death will have been worth it. mi muerte tendría sentido. Verse 35. Versículo 35. Stephen said, this Moses, whom they rejected, the Egyptians, the Hebrews, saying, who made you a ruler and a judge, is the one that God sent to be their ruler and their deliverer. Entonces Esteban continuó diciendo, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se apareció en la zarza. By the hand of an angel who appeared to him in the bush. Por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Who appeared to Moses in the bush? ¿Quién se le apareció en la zarza? An angel did. El ángel. What did the angel say to Moses? ¿Qué le dijo el ángel a Moisés? Nothing. It was the voice of God that spoke to Nada, Moses. porque fue la voz de Dios que le habló a Moisés. Angels don't take their own initiative to say anything. Los ángeles nunca toman su propia iniciativa para decir nada. They're like speakers. Son como las bocinas. They transmit what God says. Ellos transmiten lo que Dios dice. So God spoke to Moses Entonces Dios habló a Moisés when he saw the angel. cuando vio al ángel. In verse 36, and he brought them out after he had shown wonders and signs in the land of Egypt and in the Red Sea and in the wilderness 40 years. Versículo 36. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar rojo y en el desierto por 40 años. How old was Moses now? ¿Cuántos años tenía Moisés ahora? 80 plus 40, 80 más 40, 120 years old. 120 años. Verse 37. Versículo 37. This is that Moses who said to the children of Israel, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your own brethren. Him you shall hear. Entonces dijo, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de en vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. He's making a transition now. Él está haciendo una transición ahora. He's using this very prophet of theirs, Él está usando el mismo profeta de ellos, Moses, Moisés, their greatest prophet, el mayor profeta, and his words about Christ. y sus palabras acerca de Cristo. Verse 38. Versículo 38. This is he who was in the congregation of the wilderness with the angel who spoke to him on Mount Sinai and with our fathers, the one who received the living oracles to give to us.
Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, whom our fathers would not obey but rejected. al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. And in their hearts they turned back to Egypt. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. And they said to Aaron, make us gods to go before us. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Because this Moses who brought us out, we don't know what became of him. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verse 41, they made a calf in those days and offered sacrifices to the idol and rejoiced in the works of their own hands. En el 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y a las obras de sus manos se regocijaron. Verse 42, Versículo 42. then God turned and gave them up to worship the host of heaven, as it is written in the book of prophets. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Did you offer me slaughtered animals and sacrifices during 40 years in the wilderness, O house of Israel? ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? You also took up the tabernacle of Moloch and the star of your god Rephaim, images which you made to worship, and I will carry you away beyond Babylon. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. So they created a new religion Entonces ellos crearon una religión nueva, because they didn't know where Moses was. porque ellos no sabían dónde Moisés estaba. They even made another tabernacle, Ellos hicieron incluso otro tabernáculo, a false tabernacle, un tabernáculo falso, and they sacrificed animals to these gods. y les sacrificaban animales a estos ídolos. Verse 44. Versículo 44. Our forefathers had the tabernacle of witness in the wilderness as he appointed, instructing Moses to make it according to the pattern that he had seen. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Who gave Moses the plan for the tabernacle? ¿Quién le dio a Moisés los planos del tabernáculo? God did. Dios. Verse 45. Versículo 45. Which our fathers, having received it in turn, also brought with Joshua into the land possessed by the Gentiles, whom God drove out before the face of our fathers until the days of David. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Who found favor, David, who found favor before God and asked to find a dwelling for the God of Jacob. Este David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. So they said, this tabernacle that God gave you, Entonces ellos dijeron, ese tabernáculo que Dios les dio, Stephen was telling the story. es Esteban contando esta historia. They brought the tabernacle through the wilderness. Ellos trajeron ese tabernáculo a través del desierto. With Joshua, they brought it into the land Con Josué lo entraron a la tierra, that was full of Gentiles. que estaba llena de gentiles, And God drove them out, y Dios los sacó and they used that tabernacle y usaron ese tabernáculo until the days of David. hasta los días de David. What happened in the days of David? ¿Qué pasó en los días de David? He took the Ark of the Covenant, put it in his backyard. Él tomó el arca del testimonio y lo puso en su patio. We're not going to talk about it, No vamos a hablar de eso, but in the Bible we see different temples. pero en la Biblia vemos diferentes templos. We see the Temple of Solomon, Podemos ver el templo de Salomón, rebuilt later, que fue reconstruido luego, later known as the Temple of Herod. luego conocido como el templo de Herodes. We see the Tabernacle of Moses, Vemos el tabernáculo de Moisés and we see that David took the Ark of the Covenant and put a little tent on it, y vemos como David tomó el arco del pacto y lo puso debajo de una tienda and he would worship God in front of God's presence. y él adoraba a Dios en la presencia del Señor. And the Bible says that out of these 4 places, Y la Biblia dice que de estos 4 lugares, there's only one that's going to be rebuilt. solamente uno va a ser reconstruido.
It's the tabernacle of David. es el tabernáculo de David. And we are in the season now Y nosotros estamos en la temporada where God is restoring the tabernacle of David. donde Dios está restaurando el tabernáculo de David. And we're not going to go into detail, No le voy a dar detalles, but God is looking for worshipers. pero Dios está buscando adoradores. And while David was worshiping God, Cuando David estaba adorando a Dios, the priests in the tabernacle of Moses were still functioning. el sacerdote en el tabernáculo de Moisés aún estaba funcionando. And the Levites were offering Y sacrifices. los levitas todavía se estaban ofreciendo sacrificios, But the presence of God was not there. pero la presencia de Dios no estaba ahí. God wants us to bring his presence to our home. Dios quiere que nosotros traigamos su presencia a nuestros hogares And he wants us to worship him. y quiere que nosotros le adoremos. Amen. Amén. Let's keep reading. Seguimos leyendo. Which our forefathers, what verse are we on? 45? Forty- Which our forefathers, 47. 47. But Solomon built him a house. Mas Salomón le edificó casa. God did not allow David to build a house. Dios no le permitió a David que le edificara casa, But he said, I'll let your son build a house for pero me. le dijo, permitiré que tu hijo me edifique casa, Because you have shed too much blood. porque tú has derramado mucha sangre. So David did something. Entonces David hizo algo. He said, I can't do what I want to do, No puedo hacer lo que quiero hacer, but from now on, pero de ahora en adelante I will dedicate my life to finding the materials voy a dedicar mi vida para encontrar los materiales that my son will use to build a temple for God. que mi hijo va a usar para construirle ese templo a Dios. That's what I'm doing in my life. Eso es lo que yo estoy haciendo en mi I vida. was old when I became a Christian. Yo era viejo cuando me convertí en I was in cristiano. my 20s. Yo estaba en mis 20s. I wish I had been born in a Christian Me family. hubiese gustado haber nacido en una familia cristiana. And I think that my children will be able to accomplish more for God than I could. Y yo creo que mis hijos van a conquistar más para Dios que lo que yo pude So I hacer. will spend the rest of my life Yo pasaré el resto de mi vida providing the materials, proveyendo los materiales, the wisdom, la the sabiduría, revelation la revelación that God gives me que Dios me dé so that my children can take it to another level. para que mis hijos lo puedan llevar a otro nivel, So they can do something glorious for para que puedan hacer algo glorioso para God. Let me Dios. say amen. ¿Cuántos dicen amén? But Solomon built him a house, verse 47. Mas Salomón le edificó casa. Verse 48. 48. However, the Most High does not dwell in temples made with hands, as the prophet says. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Heaven is my throne, the earth is my footstool. What house will you build for me, says the Lord, or what is the place of my rest? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Has my hand not made all these things? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? This is Stephen. Esto es Esteban, And now he just said something that's going to get them very upset. y ahora acaba de decir algo que los va a enojar mucho. See, he's got them now paying attention to the story. Él los tiene a todos prestando atención a esta Now historia. he's going to take out the sword. Ahora va a sacar la espada. This is like a bullfight. Esto es como una lucha de toros. He's taking them back left and right, Él está dando derecha e izquierda, telling them about the history, dándoles la historia, letting them know that he is a Jew dejándoles saber a ellos que Él es judío and he knows the Torah y que Él conoce el Torá and he knows who Jesus is. y que Él sabe quién es Jesús. And he just finished telling them Y le acaba de contar that neither in the tabernacle of Moses que no en el tabernáculo de Moisés or in this great temple that they had during this time when Jesus was alive, y ni siquiera en el templo que ellos tenían cuando Jesús estaba vivo, God was not in it. que Dios no estaba ahí. This was a disaster for them. Esto era desastroso para Esteban. How could he say this? ¿Cómo pudo decir eso? You mean God is not in our great church? ¿Esto quiere decir que Dios no está en nuestra gran iglesia? He says, no, God does not dwell in temples made with hands. Dijo, no, Dios no habita en edificios hechos por manos.
And he used the word of God to show them the truth. Y él utilizó la palabra de Dios para enseñarles la verdad. Verse 51. Versículo It is going to 51. get good now. Ahora se va a poner bueno. He said, "You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit just like your fathers did, so do you." Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the just one, of whom now you have become betrayers and murderers. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. You who have received the law by the direction of angels, and you have not kept it. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Wow. Wow. This guy wants to die. Este hombre de verdad que quería morir. He had the high priest sitting in front of him, Él tenía al sumo sacerdote sentado enfrente de él and all the Jewish religious people. y todos los judíos religiosos. And he said, "You killed all your prophets. Y les dijo, ustedes mataron a todos sus profetas. Tell me one Díganme uno that you did not persecute." que ustedes no persiguieron. And they're the ones that told about Jesus. Y ellos fueron los que anunciaron a Jesús. And now you killed him. Y ahora también ustedes lo matan a él. You're murderers. Ustedes son unos matadores. And God is not in your church. Y Dios no está en su templo. How many want to be like Stephen? ¿Cuántos quieren ser como Esteban? You may be killed for it. Puede ser que lo maten por eso. You may be killed for it. Puede que lo maten por eso. Because people get offended Porque la gente se ofende when you tell them the truth. cuando se le dice la verdad. And he goes, "You don't even keep the law. Y les dijo, ustedes ni siquiera guardan la ley. You've all offended God." Ustedes todos ofendieron a Dios. Verse 54. Versículo 54. When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed at him with their teeth. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Listen to me. Escúchenme, These were angry people. eran gente enojadas. He knew that they were going to change their mind, Él Él sabía que ellos iban a cambiar de que no iban a opinión, cambiar de mente. que no iban a cambiar de opinión. But he had to make sure Pero él tenía que asegurarse that he had to wash his hands of their blood. que él tenía que lavarse las manos de su sangre. That's why he went into detail, Por eso fue que él fue tan detallista, because these were religious people. porque estas eran gentes religiosas. So he had to make sure Él tenía que asegurarse that they knew, de que ellos sabían, that he knew que él sabía that they were guilty. que ellos eran culpables. Verse 55. Versículo 55. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. And then he said, "Look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God." Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, Standing at the right hand of God. Standing. parado. But Jesus said, "I sat down on the throne of God." Jesús dijo, yo me senté al trono de Dios. But when Stephen was about to be martyred for his faith, Pero cuando Esteban iba a ser martirizado por su fe, Jesus stood up. Jesús se paró And Stephen saw him. y Esteban lo vio. It's like Jesus saying,
yes, that was the greatest sermon I ever heard. Es como si Jesús estuviera diciendo, sí, ese es el mejor sermón que he escuchado. You go, guy. Ve, vas muy bien, That was Esteban. wonderful. Eso fue maravilloso. You got him. Tú lo tienes. Now you can come home. Ahora puedes venir a Your casa. job is done. Tu trabajo está terminado. You know, when we go through trials Cuando nosotros pasamos por tribulaciones, for doing the will of God, por hacer la voluntad de Dios, when we go through suffering cuando pasamos sufrimiento, for doing the will of God, por haber hecho la voluntad de Dios, I believe Jesus stands up. yo creo que Jesús se pone de pie He says, Father, watch him. y dice, Padre, míralo, míralo. Look how good he's acting. Mira lo bien que lo está haciendo. Look how strong he is. Mira lo fuerte que es. They feel terrible, Ellos se sienten mal, but they're acting with boldness. pero están actuando con atrevimiento. look at him, Father. Padre, And míralos. Jesus stands up. Y Jesús se pone de And pie. the Bible says he's interceding for us. Y la Biblia dice que Él está intercediendo por When I nosotros. intercede, I can't sit down. Cuando yo estoy intercediendo no me puedo sentar. If you see me on Fridays walking around, Si ustedes me ven los viernes caminando, I'm interceding estoy intercediendo for one of my children, por uno de mis or hijos, for one of you, por uno de ustedes, because it's like spiritual warfare, porque es una batalla espiritual. intercession. La intercesión. You're putting yourself in the battle. Tú te estás poniendo en la batalla. And Jesus stood up, Y Jesús se puso de pie. and Stephen saw him. Y Esteban lo vio. He saw the heavens opened Y vio los cielos abiertos. and the Son of Man standing. Y al Hijo del Hombre que estaba parado. Verse 57. Versículo 57. Then they cried out with a loud voice, and they stopped their ears and ran at him in one accord. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. And they came and they cast him out of the city and they stoned him. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Remember, I told you Recuerden que le dije that Stephen was standing in front of that whole crowd, que Esteban estaba parado enfrente de la multitud and he said, I'm going to give it as hard as I can. y dijo, lo voy a dar lo más que yo I pueda. don't care what it costs me. No me importa lo que me cueste. If I can just save one person. Si pudiera solamente salvar a uno. And it says that there was one person there, Y dice que había uno ahí, a young man un joven named Saul, que se llamaba Saulo, who heard the whole message. que escuchó todo el mensaje. And as they were stoning Stephen, Y mientras apedreaban a Esteban, they would take off their clothes. se quitaban la ropa. I'm going to get sweaty now Ahora voy a sudar, because I'm going to take rocks and throw it at that Christian. porque ahora voy a tomar las piedras y voy a apedrear a ese cristiano. Keep my coat. Y toma, agárrame mi They all abrigo. went and they put their coats. Todos fueron y pusieron su túnica. Saul was a participant Saulo era un participante with the whole thing. de todas las He cosas. didn't try to stop them. Él no trató de detenerlo. He was just as guilty as they were. Él era tan culpable como los demás. He didn't throw the stones, Él no tiró las piedras, but he kept their coats. pero él sostuvo las túnicas. Somebody said, I think it was Dostoevsky, Creo que fue Dostoyevsky que dijo, to have mercy on an evil person tener misericordia en alguien malvado is to hate the victim. es odiar a la víctima. He was helping the evil people. Él estaba ayudando a los malvados. He was hating Él estaba Stephen. odiando a Esteban. Verse 59. Versículo 59. And they stoned Stephen Y apedrearon a Esteban as he was calling on God. mientras él invocaba al Señor. Lord Jesus, receive my spirit. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Then he knelt down and cried out with a loud voice, Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Lord, don't charge them with this sin. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. And when he said this, he fell asleep. Y habiendo dicho esto, durmió. Let's say a prayer. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Father, help us to understand Padre, ayúdanos a entender how the glory of God can come into our lives cómo la gloria de Dios puede venir a nuestras vidas when we take
difficult positions Cuando nosotros tomamos posiciones difíciles in our families, en nuestra familia, with our friends, con nuestros amigos, when we try to evangelize cuando tratamos de evangelizar and they make fun of us y se burlan de nosotros or they criticize o us, nos critican, how the glory of God can come, cómo la gloria de Dios puede venir, how Jesus stands up in heaven cómo Jesús se pone de pie en el cielo to intercede for us. para interceder por nosotros. Help us feel that glory. Ayúdanos a sentir esa gloria. Help us be bold in our faith. Ayúdanos a ser atrevidos en nuestra fe. Help us minister in the spirit of Stephen, Ayúdanos a ministrar en el mismo espíritu de Esteban, that you might be glorified, que tú seas glorificado, that the story of redemption can be told, que la historia de la redención pueda ser administrada and that we can save one more person y que podamos salvar a uno más for your glory. para tu gloria. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody Y says, todos dicen, Amen, Amén, amen. Give God a amén. clap offering tonight.